Qué bien que está en contacto con nosotros José Ramón Rodríguez, Magua Moquete Paredes, sus anfitriones en esta mañana. Y estamos tocando un aspecto de mucha importancia, de mucha trascendencia, porque la educación y la conformación de los indicativos más sólidos que puede tener una sociedad es cuando nuestra juventud puede lograr afianzar. Y en la parte inductiva de este proceso, José Ramón, yo tenía un profesor y todavía sigue siendo mi profesor, era de matemática, Rafael Milquiades Mena. Él me decía y nos decía a nosotros, inmediatamente que ustedes terminen este proceso, ustedes van a inscribirse en la universidad, pero cuando lleguen a la universidad, lo más importante de todo es aprender a pensar. Cuando llegue a las universidades, usted tiene que lograr aprender a pensar. Entonces, José Ramón, que es un maestro, una persona que tiene unas convicciones muy definidas de lo que debe ser la educación en República Dominicana, en este proscenio de este espacio, foro de opinión, le estaba comentando cuál es la parte más trascendente que debe asumir un ministro de Educación en este instante, atendiendo de que el estudiante debe ser un pensador en el presente y en el futuro para crear una acción de progreso y de desarrollo hacia la colectividad que es su país, que es su nación. Entonces, cuando tenemos una educación que está un tanto mediatizada y cuando tenemos una educación que no logra cimentarse hacia unos criterios sumamente válidos, podemos crear estudiantes que no tengan la capacidad de poder pensar, como me lo decía mi profesor en la escuela, Rafael Milquiades Mena. Ustedes cuando llegan a la universidad tienen que aprender a pensar. La educación dominicana, José Ramón, enseña a los estudiantes a aprender a pensar. No, porque la educación que enseña a pensar es una educación liberadora. Y nosotros no tenemos cómo se enseña en la República Dominicana, y lo que se enseña no hace que el individuo sea libre pensador. Muy por el contrario. Hay una receta dada y lo que se produce en la escuela dominicana es el tipo de ciudadano que el Estado o que el sistema requiere. Personas hacedoras, pero no pensadoras. El sistema educativo dominicano reproduce lo que somos como nación. Nosotros, y en algún momento aquí hemos hablado, el plan decenal de educación planteó unos males que iba desde falta de aula, problemas que lo tenemos prácticamente resueltos, calidad de las aulas que teníamos, las edificaciones en la República Dominicana en estos momentos responden a los estándares internacionales. Teníamos una ley obsoleta en el 92, cuando comenzó el proceso del plan decenal. Logramos en el 97 la promulgación de la Ley General de Educación 66-97, que era una ley de avanzada, pero ya en el momento en el que estamos, la ley comienza a ser insuficiente para producir el tipo de individuos que la sociedad dominicana necesita. Hablábamos de una brecha digital, una enorme brecha digital entre la República Dominicana y los países tecnológicamente más avanzados, y decíamos la educación tiene que ponerse a tono con eso. Entonces nosotros hoy tenemos todavía un problema de la calidad docente, que fue un problema arrojado en la investigación del plan decenal, y la brecha digital. Cualquier ministro de educación que llegue en la República Dominicana y no se focalice primero en la calidad docente, mejorar la calidad docente, mejorar el contenido de lo que se enseña y acortar la brecha digital, está haciendo una soberana pérdida de tiempo. Por lo tanto, yo creo, respondiendo a la pregunta que tú me haces, que el esfuerzo mayor del Ministerio de Educación en estos momentos y hacia adelante tiene que ser mejorar la calidad docente,
mejorar los contenidos y acortar la brecha digital. La pandemia nos ha dado la oportunidad de acortar la brecha digital, de mejorar la calidad de los contenidos, aunque el tema de la calidad docente es un proyecto más a largo plazo. Pero lo que sí nosotros queremos hacer mención es lo que vimos ayer y el sentido de la rendición de cuentas del Ministerio de Educación. Primero que hay que valorar lo que hicieron, porque no hay una ley que lo obligue a hacer lo que ellos estaban haciendo ayer. Ahora, cuando tú estás y vives en un país donde no hay cultura de rendición de cuentas, cualquier cosa es rendición de cuentas. Sí, no, y cualquier motivación, tú logras conquistar un escenario y sobre esa base de escenario no dice absolutamente nada. Pero también te pone unos estándares muy altos a través del cual te van a evaluar. Es decir, si eso que el ministro hizo ayer con la Comisión de Veeduría del Ministerio de Educación, con la encargada de ética gubernamental ahí presente, es lo que van a hacer cada vez que tomen una medida o hagan una acción, eso es insostenible. Ese tipo de evento con más de 14 canales de televisión transmitiendo eso, lo que fue ayer, eso no es rendición de cuentas, eso es una información, porque nosotros no sabíamos y todavía no sabemos el alcance del acuerdo del Ministerio de Educación de la República Dominicana con el PNUD. Exactamente. Nosotros no sabemos, decir, la rendición de cuentas no es nada más decirle, miren, esto y aquello. No, es decir, por qué lo hicimos, qué es lo que esperamos, porque un acuerdo con el PNUD es prácticamente la entrega de la soberanía de la educación a un organismo multilateral. Entonces no tenemos los criterios y la educación fundamental de una nación, de un país, debe circunscribirse a lo que es la parte de su historia. Ah, claro, y tiene que responder a la naturaleza de ese país y al momento en el que se está viviendo, y tiene que responder a un proyecto de nación. Tú no puedes entregarle a un organismo multilateral que nos va a asesorar, pero lo que yo vi ayer de la señora, se me escapa el nombre, perdón a los televidentes, diciendo ella lo que habían hecho es prácticamente, ellos son los que están llevando el proceso, y eso no, a mí me preocupó. Sí, a mí me preocupó también, y es por eso que he tratado contigo este tema, atendiendo de tus convicciones y de tu capacidad analítica en función de la educación de República Dominicana. Entonces, yo lo que creo es lo siguiente, que ojalá nosotros tengamos las capacidades fundamentales de que la educación nuestra tenga el matiz, si se quiere, tenga la identidad, la etnia de la República como tal, y no necesariamente utilizar a instituciones o personas que desconocen cuáles son las motivaciones fundamentales de nuestro mundo educativo. Entonces, esa gente no puede venir, colocarse en un avión y colocarse aquí en la República Dominicana en los principales hoteles y darnos fórmulas a nosotros. ¿O es que no tenemos la capacidad? ¿Cuántas personas con la alta visualización de lo que debe ser una auténtica vinculación educativa en el país, que conocen la génesis y conocen cuáles son los patrones más importantes para poder asociar esos indicativos de educación en el país? Lo tenemos aquí lo tenemos aquí en el patio, en el solar como tal, pero con las condiciones. Lo que pasa es que tenemos unos complejos sumamente profundos, de complejo de Guacanagarix, que todavía, yo no sé cuándo nos van a dejar de descubrir a nosotros. En el año 1492 vinieron los vikingos, que fueron los primeros pobladores de este espacio territorial. Luego Cristóbal Colón con su equipo. Entonces, todavía en este importante siglo XXI, a nosotros nos viven descubriendo y seguimos dando el patrimonio nacional a extranjeros, porque necesitamos tener ese paraguas, esa sombra de instituciones internacionales, y eso no puede suceder. Eso no puede suceder en este país. Ojalá que la educación
tenga las calidades fundamentales. Y yo tuve un profesor que fue un alto dirigente del Ministerio de Educación, Alejandro Solano, un experto en educación que lo deben tomar en cuenta en este país. A Rafael Andrés Reyes Rodríguez, excelente ministro de Educación de Deporte, que fue ministro de Educación Superior, lo tenemos ahí. O sea, aquí hay gente con las condiciones fundamentales de hacer una educación importante para la República Dominicana. Bueno, yo creo que nosotros tenemos que ser, a veces, irnos a ver qué hay detrás. Los compromisos políticos. Exactamente. Cómo organismos internacionales hicieron su trabajo político y termina. Porque solo ayer tú te diste cuenta de que el acuerdo con el PNUD le representa al Estado Dominicano casi 14.000 millones de pesos. Cuando la compra de los equipos de computadora, laptop, tablet, notebook, para los estudiantes y profesores estaría costando alrededor de 10.000 millones de pesos. Casi una diferencia de 4.000 millones de pesos para el PNUD en términos de lo que es inversión en compra e inversión en asesoría. ¿Cuál es el alcance de ese acuerdo? ¿Qué es lo que esperamos la República Dominicana con relación al PNUD en materia de educación? Al final, ¿cuál es el producto que nosotros vamos a estar recibiendo? ¿Qué es lo que se espera al final de todo esto? ¿Cómo nos estamos preparando para la pospandemia? El presidente decía en su presentación del lunes pasado que la escuela virtual vino para quedarse, dando a entender que lo que hemos estado viendo posiblemente se extienda más allá del proceso de vacunación. Y yo creo que sí, yo creo que la educación virtual tiene que ser una alternativa. Hay estudiantes que son atletas de alta competición que no pueden seguir los estudios primarios y secundarios porque los horarios estándares no le permiten tener el tren de práctica y de entrenamiento que requieren y a la vez cumplir con la carga académica. Una escuela virtual que le permita al estudiante y deportista hacer deporte a la vez que le permita también cumplir con el currículum porque puede conectarse con su computadora a partir de las 6, 5 de la tarde y estar hasta las 9 o hasta las 10 de la noche estudiando, pero en el día pudo hacer su entrenamiento. Es una alternativa que nosotros tenemos que mantenerla, no por la pandemia, sino que ahora debemos haber despertado, que esa es una opción de educación que nosotros podemos rescatar y mantener. No solo a nivel de la escuela primaria y secundaria, sino las universidades. Hay muchas universidades que pueden tener sus programas 100% en línea. Mientras tú trabajas, tú puedes estudiar. Entonces yo creo que cuando el presidente dijo que la educación virtual vino para quedarse, me identifico plenamente. Ahora, ¿es eso lo que el PNUD nos está preparando? Entonces, rendir cuenta es decir eso también. No es solo decir los montos y cuánto me ahorré, porque la rendición de cuenta es hacer las cosas bien hechas, aunque los demás estén cuestionando. Todos vamos a cuestionar. Esta es una sociedad muy crítica, pero la verdad es que nosotros tenemos que asegurarnos que cuando las críticas vengan, tengamos la respuesta adecuada. Eso es rendición de cuentas. Correcto. La Federación Dominicana de Municipios, FEDEMU, es un organismo que está situado en la Liga Municipal Dominicana. Yo no sé para qué existe la Liga Municipal Dominicana, porque se supone que debe ser un organismo que ayude a... Pero FEDOMU y la Liga no son diferentes. Sí, no, pero que están ahí. Ah, ok. O sea, FEDOMU está en el mismo edificio de la Liga Municipal Dominicana. Entonces... la Liga Municipal Dominicana es el organismo que recibe un 5% para asesorar y dirigir los ayuntamientos en el país. ¿Y la Liga qué es lo que hace? La Liga es exactamente eso mismo. La Liga Municipal Dominicana es el organismo rector que se tiene
para ayudar y fortalecer algunas políticas de los municipios y de los distritos municipales. Entonces, dentro de ese instrumento que es la Liga Municipal Dominicana, existe lo que se llama FEDOMU, que es la Federación Dominicana de Municipios, o sea, aislado. Entonces, el FEDOMU lo que está haciendo en este momento es tratando de darle un poco de luz a lo que son las contrataciones que tienen los municipios en este momento para crear una serie de lógica fundamental y administrativamente hablando de los municipios. Pero que eso no lo debe hacer el FEDOMU, eso lo debe hacer la Liga Municipal Dominicana en términos muy definidos. De todas maneras, yo creo fundamental de que la Liga Municipal Dominicana no debe existir en el país, porque recibe un 5% y lo que tiene un grupo de funcionarios o de titulares en ese organismo que no hacen absolutamente nada. Entonces, FEDOMUS, que es la Federación Dominicana de Municipios, está logrando fortalecer, si se quiere, una serie de contrataciones públicas que están haciendo los municipios que muchas veces no se adecúan a los trabajos de los municipios como tal. Los niveles de regulación que deben existir en este momento deben ser lo más claro, lo más diáfano posible. Por eso yo induzco a que FEDOMU debe seguir fortaleciéndose y debe seguir asociándose a cada uno de los distritos municipales en este momento para lograr una cierta vinculación de cada una de las actividades que vienen desarrollando en los municipios en coordinación con la Junta de Vecinos, con los clubes sociales, etcétera, y con estos núcleos que realmente permiten a que estos municipios, a estos distritos municipales puedan lograr cierto nivel de viabilizaciones y de desarrollo a la colectividad. Pero de todas maneras entendemos que había un desorden administrativo y que todavía existe un desorden administrativo en muchos distritos municipales y en muchos municipios. Ojalá de que FEDOMUS pueda llevar a cada uno de nosotros un desarrollo integral, capacitación y claridad en cada uno de los contratos que se puedan hacer en este momento. Ahora, a ver si entiendo. De lo que estamos hablando es que FEDOMUS ha dicho, se compromete con el Departamento de Compras y Contrataciones a que van a aplicar la 34006 en los ayuntamientos. En los ayuntamientos. Que eso no se hacía. Que eso no se hacía. Ah, ok. Entonces, eso. Pero FEDOMUS existe. ¿Digo por qué FEDOMUS existe? Porque la Liga Municipal Dominicana, que es el instrumento rector de los ayuntamientos, dícese municipios y distritos municipales, no hace absolutamente nada. Entonces, lo que se ha hecho es que los directores de los distritos municipales han constituido un núcleo dentro de la Liga Municipal Dominicana y han creado lo que llama FEDOMU, lo que es la Federación Dominicana de Municipios, para ellos lograr afianzar una serie de capacidades administrativas y lucha sistemática en favor de los propios municipios y de los distritos municipales. Entonces, en este momento ellos lo que han desarrollado este nivel de participación con contratación pública para lograr ayudar a que el proceso administrativo interno sea lo más limpio posible. Entonces, esto es, en términos generales, lo que se está haciendo en este momento. Por eso nosotros creemos de que FEDOMUS debe seguir haciendo ese trabajo y que la Liga Municipal Dominicana, que es el instrumento rector, no debe existir en este momento. Yeah. Entonces, esa es la grave situación que nosotros tenemos y que ojalá sigamos vinculando estas capacidades. Bueno, precisamente hoy es la juramentación del presidente número 46 de los Estados Unidos, John Biden. Hay mucha expectativa, hay unos logros sumamente importantes en todo esto. Este tema nosotros vamos a tocarlo luego de esta pausa comercial en este instante, José Ramón.